Ser podcast. ¿Es España favorita para ganar este mundial? O dicho de otra manera, ¿en qué escalón está esta vez España? Ha llegado el momento. No, sí. Para mí no. Hoy, Sí, ¿qué? Como has dicho no, te digo sí. No. con Bruno Alemán, Esa es tu opinión. claro, con Axel Torres, gana Posible. el que pueda que empate. Bienvenidos todos a El que pueda que empate, un podcast de debate, de actualidad, de información del Mundial que os va a acompañar durante este torneo. Hace 4 años, Axel y yo hicimos un podcast, los fuimos del Mundial de Qatar 2022. Yo me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo, pero había que innovar, teníamos que hacer algo diferente, había que ser disruptivos. Y a alguna mente brillante se le ocurrió que hablar de las cosas del Mundial, de nuestras cosas del Mundial, con Antonio Romero, pues iba a tener su punto. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos. Sí, aquí estamos preparados. Bueno, vamos a ver qué tal la mezcla, ¿no? Es una mezcla extraña, pero a veces las mezclas extrañas son las mejores. Sí, suele ocurrir. Antonio Romero, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, encantado. Mira, ya os lo dije, vamos, es que es mi ratito que me pongo, estoy nervioso. No, ya no solo si tengo ese hormigueo todos los profesionales tenemos que tener cuando estamos delante de un micrófono, pero yo creo que he pasado del hormigueo al nervio, porque cuando no controlo de lo que voy a hablar, normalmente me pongo nervioso. Así que aquí estoy, expectante a ver cómo sale la mezcla que dice Axel. ¿Eso es el hotel de Chattanooga, tu hotel, Antonio? Esta es una sala de trabajo que Vale. El hotel en el que estamos aquí en Chattanooga, que está a 5 minutos del hotel de concentración de la selección española, nos ha preparado a todo el equipo de enviados especiales, que estamos aquí unos cuantos de la cadena SER, para que curremos, para que trabajemos, para que no molestemos dando voces, porque para nosotros es muy normal pegar voces a las 6 de la tarde, que es la hora del larguero, dentro de una habitación, pero claro, la gente está descansando, la gente entonces nos han dicho, mira, para que estos bichos raros que vienen de España, para que no molesten mucho, los bajamos al sótano, los ponemos en una sala, se lo vendemos bien y a nosotros nos viene fenomenal porque la verdad que se está aquí muy a gusto. ¿Ves aquí el plano? Yo, sabes que de plano ando fast. Mira, ha sido decir el plano y se ha apagado lo de la cadena SER. Pero sí, aquí estamos. Algo hemos pisado. Lo vamos a hacer este podcast en 3 sitios distintos del mundo. Normalmente Axel estará en Barcelona, Romero en Chattanooga y yo generalmente en Dallas. Esta vez estamos en Ciudad de México porque mañana empieza el Mundial. Vamos a tener el Mundial 2026 con ese partidazo inaugural entre México y Sudáfrica. Antes de arrancar del todo, vamos a explicar que este podcast es para debatir, para hablar cositas del Mundial, para ir conociendo a jugadores nuevos, como hicimos en el anterior, en 2022 con Axel, y evidentemente va a haber algo de pique. Lo vais a tener disponible lunes, miércoles y viernes, 3 veces por semana, a eso de las 8 de la tarde, cuando lo arreglen, lo dejen bonito, pues lo tendréis ahí disponible para consumir, y nos han dicho, Axel, esto va a ser complicado, nos han dicho que tiene que durar 20-25 minutos, que no se pase demasiado ahí, lo intentaremos al menos, está en nosotros intentarlo. Sí, a ver, suele ser, ¿no?, la norma que se da para los podcasts, los que entienden de métricas y de estas cosas, que intuyo que Romero, si no creen No, eso métricas... vosotros, Axel, os da Axel eso para analizar la pierna derecha del lateral de Cabo Verde. La pierna derecha, la izquierda, otro podcast. Sí. Si no crees en métricas de fútbol, ¿cómo vas a creer en métricas de podcast, no? Pero no, es verdad. O sea, Romero es el típico que pensará que si el podcast da para 57 minutos, pues 57 minutos que hay que hacer, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero bueno, los que mandan dicen 20-25, pues me voy a callar ya y empecemos con el contenido. Hablaba Romero del lateral de Cabo Verde, Sidney López Cabral, muy buen futbolista, Romero. Apúntatelo que te va a molar seguro en el España-Cabo Verde. Mira lo que tengo, no lo hago en mi vida. Mira, cuaderno para apuntarme iba a decir las melonadas que decís, pero voy a decir los análisis tácticos de los jugadores de Cabo Verde. Nada, puedes decir melonadas. Este podcast es hijo de los debates subiditos de tono, los piques y vaciles que tenemos Axel y yo con Romero durante las temporadas en Carrusel y en El Larguero, aunque seguramente si hay que buscar el día en el que nace este podcast, la concepción del que pueda que empate,
es esta. 2024, previa de la Eurocopa, estaba España a puntito de debutar en la Eurocopa 2024. ¿Y Bruno? Yo meto quinta España, cuarta Portugal, tercera Alemania, y aquí tengo muchísimas dudas, pero voy a meter Francia segunda, Inglaterra primera. Era la semana en la que empezaba la Eurocopa y yo di a España quinta favorita para ganar la Eurocopa. Le preguntó Manu Carreño a Axel algo parecido y esta era la respuesta de Axel. Me parece que siendo terceros, que ojalá no lo seamos, pero me parece que dijo Bruno anoche que siendo terceros podría tocarnos Portugal también. Si Portugal queda primera y España queda tercera. Acaba de decir Axel que ve a España quinta en ese ranking que hacemos un poco jugando a vete a saber lo que va a pasar luego. Bueno, pero también ha dicho una cosa para mí mucho más importante, sí. que Axel es el mejor con Bruno, y que la ve en el segundo escalón. Es decir, sí, que totalmente, quinta, cuarta, totalmente. tercera. Esta era la conversación de Manu Carreño con Antonio Romero hablando de precisamente lo que vamos a escuchar. Axel diciendo en qué escalón situaba la selección española entre las favoritas para la Euro. Es que tampoco quiero entrar aquí en un debate contigo, que ya me la liaste hace un par de semanas. No, y hace 3, y hace 4. No hay No me tantas acuerdo cuando te la diferencias. lié. Creo que las dos están en un segundo escalón. Creo que las dos esto están sí. en Vale, un perfecto, segundo esto sí. escalón. Creo que ninguna de las dos es gran favorita a ganar la Eurocopa, y creo que un partido entre ambas sería igualado, pero si se me pide un ranking, pues le pongo cuarta a Portugal y le pongo quinta a España. Yo creo que Portugal tiene alguna individualidad en ataque superior. Esto es en 2024, en la previa de la Eurocopa, y Antonio, no reconocerás que esto te ha durado 2 años. El vacil, el chistecito de que Axel y yo poníamos a España quinta, te ha durado 2 años. Yo creo que le ha jaque sacado mate, ¿no? partido, eso, las cosas como son. Yo creo que jaque mate. Lo que pueden escuchar los oyentes tampoco... no quiero hurgar en la herida. Para mí sois los dos los mejores, sois el oráculo del fútbol internacional de este país, pero ahí está claro que para mí el máximo mérito de todo lo que ha hecho Luis de la Fuente en la selección es que Axel Torres y Bruno Alemany hayan subido en peldaños la categoría de favorito de la selección española. Ese es su máximo mérito. Hemos abdicado y ya consideramos a España de las mejores. Axel, a ver, no es por defendernos 2 años después, pero es verdad que con lo que llevaba Alemania siendo la selección anfitriona, todo lo que tenía Inglaterra, la Francia de Mbappé, la propia Portugal de Roberto Martínez, yo creo que había algún aventurero como Romero que decía que España era la gran favorita, pero no estábamos tan lejos tú y yo de la gran mayoría de pronósticos de analistas en Europa, vaya. No, yo creo que Romero lo decía más por corazón que por cabeza, ¿no? Tengo la sensación. Porque España, antes de esa Eurocopa, pues no había sido un equipo tan dominador, incluso había tenido algún pequeño tropiezo. Es verdad que si miras los números de Luis de la Fuente son pocos los tropiezos, pero sí, yo tengo la sensación de que en ese momento era muy osado pensar que España era la mejor. Luego, cuando empezó a rodar el balón, pues desde el primer día sí que mostró un tono altísimo, ¿no? Pero bueno, que la pusimos la quinta, no la pusimos la 20ª. O sea, la pusimos en el grupo menos mal, claro, la pusiste en la quinta. La pusimos en el grupo de favoritas. O sea, no. Y además me gusta siempre, yo estoy siempre muy atento, ha sido la Francia de Mbappé, la no sé qué, no sé cuánto, y la Portugal de Roberto Martínez. Aquí desde el primer día en este podcast, caretas fuera. No es la Portugal de Cristiano Ronaldo, es la Portugal de Roberto Martínez. Romero, dale, Axel. No, me interesa tu respuesta porque realmente no tengo mucho que decir. A ver, es que Cristiano Ronaldo en aquel momento venía ya de hacer un mundial muy flojo en 2022 y es verdad que ha ido marcando goles, pero yo, normalmente digo, de hecho la selección española no digo de Lamine Yamal, digo de Luis de la Fuente. Me ha salido así, Romero no tiene mucho más, vale, no tiene mucha más aceptado. historia. De hecho, a Roberto Martínez le cuestionamos durante las transmisiones de la Eurocopa 2024. Hubo algún palo que otro, sí. Que pusiera de titular a Cristiano Ronaldo, ¿eh? O sea, no sé si lo escuchaste esto, Romero, pero esto se dijo en esta emisora. No quiero cambiar el objeto de debate del podcast, pero no se dijo eso. Se dijo que Roberto Martínez, que tendrá otro capítulo, me imagino, en esta maravillosa serie que vamos a hacer, esperemos hasta el día 20 de julio,
Se dijo que Roberto Martínez venía para abrir las ventanas del vestuario y que Cristiano lo iba a tener muy complicado para ser titular. Bueno, pues ha envejecido mal eso, porque fue titular en la Eurocopa de 2024 y va a ser titular en el Mundial de 2026. Pero ¿quién dijo que venía a abrir las ventanas y que Cristiano no iba a jugar? Yo no lo dije nunca eso. Se dice el pecado, pero no el pecador. Yo creo que... Yo lo escuché en la sintonía de la SER y solo escucho a los especialistas de fútbol internacional de la cadena SER. Entonces, si no fuiste tú, alguno sería. Antonio, esta vez no he saltado, no he saltado. Y tú sabes que cuando salto es porque me siento aludido. Y esta vez no he saltado, ¿eh? O sea que... bueno, pues nada, me inventaría yo. Culpable. Yo lo escuché, que Roberto Martínez venía a dar un cambio, a meter pimienta en ese vestuario y que Cristiano Ronaldo ya más que pimienta era pimientita. Titular y capitán. Recobrando la calle del escalón, Axel, yo te reconozco que, o sea, ahí Romero consigue picarme a un nivel heavy, un nivel máximo, porque al final en nuestra profesión, lo que hacemos tú y yo más o menos en la radio, se da bastante importancia que más o menos acertemos en los pronósticos o no diga, y claro, esa vez, por decirlo de alguna manera, la liamos o no pusimos a España tan arriba como luego acabaría, y te prometo, o sea, otras cosas que dice cuando se mete con Guardiola, con Luis Enrique, ya me lo tomo un poco más a cachondeo y no tanto. Esa te reconozco que le ha sabido sacar partido Romero, ¿eh? Sí, a ver, yo entiendo que aquí hay un fondo también de que él reivindica mucho la figura de este seleccionador por contraste con el anterior y bueno, el triunfo de España en la Eurocopa 2024 para Romero fue no el triunfo de Luis de la Fuente contra Luis Enrique, fue el triunfo de Romero como defensor de Luis de la Fuente contra Luis Enrique, ¿no? Entonces yo supongo que ha alargado también el tema por esa vertiente. Luego que acertemos o no, yo creo que estos son juegos, obviamente se nos pide que sepamos calibrar más o menos el nivel de los equipos y de los jugadores, pero este es un juego muy difícil de predecir cuando las diferencias son pequeñas. Yo no creo que nuestra profesión sea acertar quién va a ganar, no nos dedicamos a eso, ¿no? Nos dedicamos a dar a conocer a los oyentes pues jugadores, equipos que probablemente no tengan tan vistos, darles una visión general de cómo son y más o menos situarlos en un nivel, pero vamos, yo no considero que mi trabajo sea mejor o peor en función de si acierto más o menos quién gana un campeonato. Está claro, bueno, pero por nos puede alusiones, picar mucho más si fallamos. Sí, por alusiones no, yo creo que no, yo no es que le dé más bola a este seleccionador que el anterior, yo es que lo que me niego es que todavía hay gente que piensa que esta selección ganó la Eurocopa porque Luis Enrique fue el anterior seleccionador. A eso sí que me niego. Yo creo que Luis Enrique hizo muy buen trabajo y fracasó en Qatar, y un seleccionador al que algunos criticaban por ser educado, por llevar un jersey atado en el cuello y por llamar a los periodistas por su nombre, le han restado valía en cuanto a su conocimiento futbolístico. Es lo único que digo. Yo lo de fracasar lo discuto, ¿eh? O sea, lo discuto, ya lo sé. Absolutamente. O sea, creo que si contra la que queda cuarta y llega a semifinales caes por penaltis siendo ligeramente superior, pues... Bueno, el fútbol lo vemos cada uno de una manera. Es relativo. El fútbol lo vemos cada uno de una manera. Siendo superior, yo ese día noté que tuvimos más pelota, pero no fuimos superiores, pero el fútbol lo vemos cada uno de una manera. Entonces no fuimos un poco superiores, fuimos como mucho iguales. Ligeramente como mucho iguales. Superiores. Y luego, nada, que esto es evidente, pero que si tú me preguntas a mí ahora, que estamos arrancando el campeonato, y me dices que España va a caer en octavos de final contra Marruecos, aunque Luis de la Fuente, en lo personal, yo le tenga más aprecio del que tenía Luis Enrique, en lo personal, en lo profesional, a los dos exactamente igual, pues yo le diré a Luis de la Fuente, pues hemos fracasado. Sí, yo sé que es una palabra que no le gusta a los entrenadores, a los deportistas y tal, pero que a la gente hay que decir la verdad. España sí cae en este Mundial en octavos de final, sea contra quien sea, ha fracasado. Ya está, no pasa nada. Hay que decir también que desde 2010, no quiero hacer aquí un 2 contra 1, pero desde 2010 no gana España una eliminatoria de Mundial y fue la final contra
Países Bajos. Desde entonces no es que haya perdido ese día contra Marruecos, es que no ha ganado ni en 14, ni en 18, ni tampoco en 2022, ni con Luis Enrique, ni con Fernando Hierro. ¿Y sabes qué se dijo de todas esas eliminaciones, Bruno? ¿Sabes lo que se dijo? Lo de fracaso yo no sé si lo escuché, pero bueno. Fracaso, como con Luis Enrique, que yo sé que a vosotros os fastidia porque vuestro niño bonito, uno de los dos niños bonitos, pero que esto es así. Esto ahora es el mejor entrenador del mundo, top 3 entrenador del mundo, y con España pues se quedó en la orilla, no pasa nada. No es niño bonito, yo no he hablado nunca con Luis Enrique en mi vida. De hecho, fíjate que no te voy a decir que me pusiera de parte de Robert Moreno en su conflicto, porque yo creo que no me puse de parte de nadie porque no tengo la información sobre lo que pasó, pero yo con quien tenía más trato personal por una cuestión antigua era con Robert Moreno y de hecho cuando Robert Moreno nos dio entrevista, hasta fui a Mónaco para la SER a entrevistarle. O sea, a mí que se me sitúe en el barco de Luis Enrique desde un punto de vista de afinidad personal me parece sorprendente. No lo conozco en absoluto, no he hablado en mi vida con Luis Enrique, simplemente me parece el mejor. Y me parece que le metéis palos porque os cae mal. Y cuando pasan estas cosas yo me rebelo. Es decir, me genera tal sensación de injusticia que me hago más de ese entrenador. Me hago más de ese entrenador porque me parece que os estáis moviendo por una cuestión de piel que no tiene ningún sentido. Pues mira, a mí me pasa lo mismo con Luis de la Fuente. Me pasa, yo sí he hablado con Luis, me pasa exactamente lo mismo, que me da la sensación de que no le dais todo el valor que tiene porque no os llena el ojo, porque se pone de pie eso, que es capillita, que nos pega un abrazo, que nos llama por nuestro nombre, que le gustan los toros. Entonces tengo esa sensación, tengo la sensación que tú tienes con Luis Enrique, la tengo yo con Luis de la Fuente. Fíjate, hasta en eso somos diferentes. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con los toros? O sea, los toros son un factor aquí. No, sí, pues hay gente, ¿no? ¿En qué planeta vives? Hay gente, ahora ya no, porque somos campeones de Europa, pero hay gente que ha criticado a Luis de la Fuente. Mira, te doy varios motivos. Porque es educado en rueda de prensa, cosa que por ejemplo Luis Enrique no es, y nos llama por nuestro nombre. Porque cuando nos da una entrevista, cuando acaba la entrevista nos saluda. Joder, eso es una locura. Porque lleva un jersey, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes, Axel, que los más pijitos del lugar llevaban el jersey anudado al cuello? Pues porque lleva anudado al cuello. Porque cuando llega la Semana Santa es capillita y se acerca a ver una procesión. Porque cuando aparecen los toros en las ventas, a él le gusta estar en el callejón. Sí, si tú no lo has observado, yo te lo digo. Hay gente que antes de ganar le pegaba palos y hasta se burlaba de Luis de la Fuente por todo esto que te acabo de contar. Eso es una realidad. O sea, hay una cuestión política. No te quepa ninguna duda. Política, ¿eh? Que no es solo, yo no sé si política, pero no solo de fútbol. Que se le ha juzgado no solo por su labor como seleccionador nacional de fútbol. Yo no tengo ninguna duda. Como tampoco tengo... Bueno, no está mal, ¿eh? Como tampoco tengo que a mucha gente a la que la selección española en fases finales le importaba un pimiento, no sé si a mucha, pero a bastante gente, le otorgo el mérito a Luis Enrique de que logró que toda esa gente a la que la selección española en las fases finales no le importaba demasiado, pues Luis Enrique consiguió que fueran a muerte con España. Tampoco tengo ninguna duda de eso. Como pique para el primer día no ha estado mal. Vamos a hacer el jueguecito de los escalones. Podemos elegir 3 selecciones en el primer escalón y 3 selecciones en el segundo como favoritas al Mundial. Te dejo elegir, Antonio, si empiezas o no. Imagínate si estoy generoso. Yo prefiero escuchar a los que saben. Yo prefiero escuchar a los que saben. Así me da un porcentaje más de tiempo, yo que soy más corto, de pensármelo. Primero lo tengo ya, pero me falta el 2 y el 3. ¿Pero podio o escalones? No, un escalón con 3 equipos, o sea, los 3 máximos favoritos. Si tú quieres decir, veo solo 2 en el primer escalón, también lo puedes hacer. Y luego un máximo, o sea, en máximo 6, y hay que situarlas en 2 escalones, y eliges tú cuántas en cada uno. Vale, escalón 1, Francia y España. Bien. Escalón 2... Argentina, Portugal, Brasil, Alemania e Inglaterra. Vale. Yo voy a decir escalón 1, Francia, España, y sigo metiendo ahí Argentina. Y escalón 2, Brasil, Portugal e Inglaterra.
Me dejo fuera Alemania, que es mucho decir. Yo he hecho 7, pues dejo fuera Alemania. Bueno. Sí, dejo fuera Alemania también, sí. 2 y 4, 2 más 4. Soy de letras y no había contado cuántas habías dicho. Romero. Mira, yo tengo dudas en el tercer escalón, pero el primero España-Brasil, primer escalón España-Brasil, segundo escalón Francia-Portugal, tercer escalón Inglaterra, y estoy pensando una que no sea europea, pero mira, voy a meter Inglaterra y Colombia. Fíjate, me la voy a jugar ahí. Parezco yo ¿no eran 2 escalones? Sí, bueno, cada uno ha hecho el tema de los escalones lo ha hecho sui generis, pero bueno. Yo he hecho podium de 3. Mira, podium de 3. España, primer favorito número 1 para mí, España-Brasil. En el segundo escalón pongo Francia-Portugal. Y un poquito por debajo pongo Inglaterra y Colombia. Fíjate, me tiro el pisto de Colombia. Que habré visto a lo mejor entre 2 y 3 partidos. Sí, habré visto más o menos entre 2 o 3 partidos de Colombia, Bruno. Tampoco te voy a engañar. Le ganó Colombia a Luis de la Fuente, es de los pocos que le ha ganado a Luis de la Fuente. Le ganó, y en el último gran torneo jugado aquí. En el último gran torneo jugado en Estados Unidos fue finalista contra Argentina, o sea que en cuanto a estadios y ambiente, calor y demás, eso los colombianos lo tendrán más controlados que las europeas. Hoy hemos abierto, hablando de escalones, hemos abierto también el sobre y nos ha salido el cromo de Gilberto Mora, el jugador más joven del torneo. Sí, todos queremos que sea México, pero para ti, ¿quién es el favorito a ganar el Mundial? Pues yo creo que México. ¿México? Sí. ¿Ves a México como favorito a ganar el Mundial? Sí. Estamos en casa. Es el futbolista más joven del torneo. Le vamos a ver mañana en el partido inaugural. Vamos a ver si titular. Yo tengo alguna duda. De hecho, la prensa aquí en México tiene dudas de si va a ser titular o no. Pero es un talento impresionante. Como ves, Romero, de personalidad no va flojo, ¿eh? Le preguntan por sus sueños y dice ganar el Mundial, siendo mexicano dice ganar el Mundial y jugar en un grande de Europa, ¿eh? Y me mola porque dice, es que jugamos el Mundial en casa. Bueno, Gilberto, 13 partidos en casa. El Mundial se juega más en Estados Unidos con México. Pero oye, me gustaría que México hiciera un buen papel. Me gustaría, la verdad, me cae muy bien. Axel, estamos hablando de un talentazo, jugador muy joven, pero está todavía jugando en México, en Cholos de Tijuana, pero vamos, es un nombre escrito en rojo en este Mundial claramente, futbolista más joven, puede jugar de interior, de media punta, puede caer a las bandas. Yo tengo muchas ganas de que sea titular, de que tenga minutos. Es verdad que este año le ha lastrado bastante la pubalgia, pero estamos hablando de un talentazo, ¿eh? Sí, estamos hablando de un chico con una gran capacidad técnica, con una gran creatividad, con una lectura del juego privilegiada, y que en este sistema que está usando Javier Aguirre, en el que por momentos juega con 3 centrocampistas, siendo el tercero casi un media punta, hay momentos en el que esa figura se tira un poquito más hacia un costado, pues tiene esa libertad, ¿no? Yo creo que hay un jugador dentro del esquema que es el que tiene más libertad, y si juega Gilberto Mora es él, si no juega él creo que es Brian, que también es un jugador muy interesante, la verdad. Y bueno, la presión va a ser grande, para él y para México. Yo cuando viví, fíjate, Romero ha estado en muchísimos mundiales, yo he trabajado en bastantes mundiales, pero estar en el lugar no en tantos, y el único en el que estuve en el Centro Internacional de Prensa, que es lo que vas a hacer tú en este mundial, Bruno, fue el de Alemania 2006, y en aquel lo que más me llamó la atención de la convivencia con los periodistas de otros países era el nivel de exigencia de los mexicanos y lo calientes que eran las ruedas de prensa del seleccionador mexicano. Es verdad que en aquel momento era Ricardo Lavolpe y había también un componente de que mucha gente le veía como un argentino, había la polémica sobre los naturalizados y eso le metió todavía más picante a ese momento, pero es un país que sí va a tener a su gente a favor en los partidos que juegue como local, pero también la presión va a ser grande. Vamos a ver si Gilberto Mora es capaz de asumir eso, porque no es nada sencillo a su edad. De hecho, Axel, en ese sentido, le hacían una entrevista a Gilberto Mora en ESPN. Le preguntaban también por factores personales, cómo se ve en el futuro. Ojo a la personalidad que tiene el chaval, que es impresionante. Pues mi mayor sueño es ganar un mundial con la selección mexicana y pues poder ir a Europa a jugar en un club grande,
en los mejores equipos y poder triunfar allá. Es un futbolista que dice, le preguntan, ¿vas a ser historia en el fútbol mexicano? Y dice sí. Bueno, es realmente alguien que tiene muy claro, o sea, yo, Romero, te lo digo en serio, con un discurso así, el primero que me viene a la cabeza es Cristiano Ronaldo. O sea, tiene un amor propio el chaval y tiene 17 años, ¿eh? Estamos hablando de... tú has visto a Hugo Sánchez, a Rafa Márquez hace ya menos tiempo. El chico se ve con opciones de llegar precisamente a ese escalón e incluso superarlo, ¿eh? Creértelo es lo primero. Yo no tengo el gusto, pero es evidente que creértelo es lo primero. Luego, en México se paga mucha pasta y por eso a lo mejor no ha salido todavía, pero tendrá que salir para demostrar ese nivel. Y luego, hablando de la exigencia que decía Axel, que le estaba escuchando ahora, el otro día en Puebla coincidimos precisamente para ESPN con Hugo Sánchez. No os podéis imaginar, Hugo Sánchez ya está veterano, el hombre ya... Bueno, pues le tuvieron que... yo salí del partido, estaba un poco lloviendo, acabó el partido, salí y veo gente arremolinada, policía, o sea, una cosa exagerada. Digo, pues esto es una estrella de rock, esto tiene que ser... ¿Quién es? Era Hugo Sánchez, al que tuvieron que evacuar del estadio de Puebla porque sigue siendo aquí, bueno, pues ídolo absoluto, capitán general, y te muestra un poco... lo que la selección de México va a tener detrás. Una afición que para mí seguramente, por lo que he visto en los últimos mundiales, es la afición más entregada con su selección de lo que yo he visto en mi experiencia in situ en todos los campeonatos que he vivido. Ya para cerrar, Axel, en el vuelo hablábamos con gente de México y nos decía, es que es una selección que si le van muy bien los dos primeros partidos, más teniendo el Mundial medio en casa, como decía ante Romero, puede pasar, no cualquier cosa, pero sí que vemos a México haciendo un gran Mundial. Ahora, como vayan mal el primero y medio mal el segundo o al revés, es que todo lo positivo que se está viendo en muchos momentos en esta previa del primer partido se les gira en contra. Sí, y además hay que añadir que las dos veces que jugó en casa hizo cuartos de final, ¿no? Por lo tanto, esa comparativa va a estar ahí. Ese techo va a estar ahí. La sensación de que cada vez que han jugado en casa lo han hecho bien, obviamente te puede motivar y te puede ayudar, pero también te puede suponer una presión añadida. Y bueno, en principio el grupo, yo creo que es un grupo para pasar. Es un grupo en el que, bueno, es cierto que siendo cabeza de serie podría haber tenido más suerte, pero bueno, pasan 3 y yo creo que debería conseguirlo, pero estoy de acuerdo contigo en que el primer partido es fundamental porque seguramente sea el más asequible de los 3. Creo que son de un nivel bastante similar Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, que son sus 3 rivales. Pero a mi modo de ver, el partido más ganable o más fácilmente ganable es el primero. Y como tú dices, si tropiezas en ese primero ya vas a ir totalmente exigido al segundo contra Corea, que es un equipo que además, si algo tiene, es personalidad y que no se... No, el jugar fuera ante un público hostil no le suele frenar a Corea, ¿no? O sea que bueno, sí, vamos a empezar ya con un plato fuerte. Chicos, lo tengo que dejar aquí porque hoy, Romero, en una ciudad que no tiene apenas tráfico como Ciudad de México, tengo que acreditarme rueda de prensa de Infantino, rueda de prensa de Louzán, rueda de prensa de Javier Aguirre y rueda de prensa de Hugo Broos, del seleccionador de Sudáfrica. ¿Qué te parece? Pues mira, que ser oráculo del fútbol internacional es muy difícil, pero enviado especial in situ de un campeonato del mundo todavía un poquito más. Y mira, yo me voy a comprar otra libreta porque con lo que aprendo con vosotros, con esta no voy a tener suficiente. Abrazo, Romero. El viernes hablamos de un entrenador que te gusta bastante. Ok. Bruno, lo del árbitro somalí yo creo que es una pregunta que va a salir en la rueda de prensa de Infantino y me parece lógico que salga porque es un tema muy delicado y muy grave a mi modo de ver. Totalmente, lo dije, lo hicimos cuando me enteré, que fue contando el partido de España en directo, me parece una cosa gravísima y así lo dije en Carrusel, en ese Perú-España el otro día. Pues Axel, hemos superado la primera, el viernes más, y además para hablar de un entrenador que le gusta también bastante a Romero. Muy bien, pues vamos a hablar de ese entrenador y ya nos dirás quién es y bueno, atentos a la actualidad porque bueno, aunque no nos escuchemos hasta el podcast del viernes en este espacio, nos escucharemos antes en otros espacios de la cadena SER. Eso es. Un abrazo, Axel. Un abrazo, hasta luego.
Esto es El que pueda que empate, actualidad del Mundial, análisis, debate y un poquito de barro también alguna vez que debe estar presente. Volvemos el viernes. Hasta entonces, adiós. El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemany, Axel Torres y Antonio Romero. No puedo más, lo que tenemos tiene que parar. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.